Y yo soy de esas personas que cuando se enferman de la gripa, todo me duelen todos los huesos, mis ojos están llorando, es una cosa pero que me tumba. Y estaba yo en la iglesia, aún así me fui. Y en la iglesia yo tengo una pareja, unos hermanos muy fieles ahí. Ellos son médicos y entonces yo le dije al hermano José, se llama él, le dije, oye hermano, no me ando bien mal de la gripa, por favor dime, recomiéndame algo, mírame cómo estoy. Y yo estaba esperando que él, no sé, en un papelito me dijera el nombre de un medicamento y me fuera a la farmacia a comprarlo. Y entonces él, hermanos, él es un excelente médico. Me dijo, mira hermano, con una sonrisa en su cara, la mejor medicina que te voy a recomendar es la medicina natural. La medicina natural. Necesitas irte a comer una sopita, irte a comer un caldito, irte a reposar y mucho líquido. Y eso te va a quitar la gripa. En ese momento, yo como que me molesté un poquito, no se lo dije a él ni nada, pero dije yo, ¿pero qué tipo de médico es este? Yo estaba esperando que él me diera el medicamento, que me diera, no sé, el nombre de una medicina o algo. Y él me dijo, la medicina natural es la más efectiva. Una sopita de pollo, un caldito y te me vas a acostar, mucho reposo y mucho líquido. Y fíjate que, hermano, eso es bien cierto. Y no quiero hacer esto a manera ilustrativa. Muchas veces nosotros en la vida queremos buscar soluciones prácticas y creemos que la solución, hermanos, es, no sé, un préstamo en el banco si la cuestión es financiera. Tal vez la solución es que tengamos un mejor abogado para que pueda resolvernos el caso, el litigio que estamos enfrentando. Tal vez buscar un mecánico honesto para que nos arregle el vehículo. Pero hermanos, la fuente de sabiduría, fíjate bien, lo más sencillo, lo más natural es lo más efectivo. Y si nosotros pudiéramos conocer la Biblia, hermanos, no anduviéramos buscando soluciones debajo de la manga, por aquí o por allá, si nos estuviéramos preparados, hermanos, para poder dar solución a nuestros asuntos. Por eso es que es muy importante conocer la Biblia. Hermanos, fíjate bien, nos podemos dar el lujo de no saber nada acerca de medicina, porque gloria al Señor por los médicos que tenemos. Nos podemos dar el lujo de no saber cuestiones de mecánica, porque si se nos descompone el carro o una máquina, pues vamos con un mecánico para que nos lo arregle. Nos podemos dar el lujo de no conocer acerca de leyes porque tenemos buenos abogados. Nos podemos dar el lujo de no conocer de tecnología porque tenemos técnicos muy buenos que nos pueden arreglar los aparatos electrónicos que tenemos o las computadoras. Pero no, y vuelvo a enfatizar, no podemos darnos el lujo de ignorar este libro. No podemos darnos ese lujo. Podemos darle solución a nuestros propios problemas, hermanos. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice también, hermanos, que es el alimento para nuestro espíritu. Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, en el cristianismo estamos viviendo una desnutrición espiritual. Hermanos, yo estoy convencido, hermanos, que nuestro cristianismo está en una decadencia porque la gente en nuestras iglesias, el cristiano promedio, no conoce la Biblia. Esa desnutrición espiritual, ya dije que la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciéndonos, hermanos, que la Biblia simboliza como el alimento espiritual, es decir, el alimento para nuestro espíritu. Así como usted se desayunó esta mañana, o si no ha desayunado, seguramente por ahí va a desayunar algo en un momento más. No sé qué va a hacer, qué va a desayunar, pero su cuerpo necesita alimento. Nuestro espíritu necesita ese alimento físico, no físico, pero espiritual. Muchas veces yo cuando oro, siempre digo, Señor, sobre todo cuando estamos en la iglesia, justo para empezar la escuela dominical, el culto, no sé, un estudio bíblico, digo, Señor, quiero darte gracias por los alimentos que estamos por recibir. Y no me refiero a un alimento físico, me refiero a un alimento espiritual. Porque, hermanos, cuando no estamos alimentando nuestro espíritu comienza en una decadencia.
y empieza a ver, hermanos, fíjate bien, el desánimo en nuestra vida. Ya no quiero ir a la iglesia. Es que tengo tantos problemas y no sé qué hacer. Pero ¿por qué me está sucediendo esto? Yo no creo que el cristianismo es realmente una forma adaptable para mí vivir. Pero ¿por qué estoy batallando tanto? Yo ya no quiero orar. Es que no tengo el deseo de leer la Biblia. Y gradualmente, espíritu nuestro, hermanos, va decayendo, sufriendo una agonía interminable, hasta que empecemos nuevamente a alimentarlo. Por eso es que es bien importante, hermanos míos, no darnos el lujo de descuidar ese alimento espiritual. Bueno, yo le pregunto, ¿usted ya leyó la Biblia el día de hoy? ¿Usted la leyó? Y sabe que ahora es tan fácil, hermanos, porque incluso en los teléfonos, casi todos los teléfonos que hay son teléfonos inteligentes. Usted puede descargar una aplicación donde pueda tener la Biblia en su teléfono y puede escucharla. Yo no recomiendo que usted llegue a la iglesia con un teléfono y lea la Biblia. A mí me gusta tener la Biblia, el libro. Pero hay veces, hermanos, por ejemplo, cuando uno va manejando, uno puede ponerle ahí la Biblia y que hable, y uno, en vez de estar escuchando otra cosa, puede escuchar la palabra de Dios, tal vez en el camino a casa, tal vez en el camino de regreso, y aprovechar el tiempo escuchando la palabra de Dios. Es bien importante, por favor, que lo haga. Entonces, ya hablando acerca de esto, hermanos, quiero hablar un poquito acerca de la Biblia y lo que vamos a hacer. Quiero animarle a que usted esté presente, hermanos, en las sesiones que vamos a tener en este programa, para que podamos juntos, usted y yo, aprender de la Biblia. Sabrá usted que la Biblia, hermanos, contiene 66 libros, y si no lo sabe, bueno, se lo estoy informando. Son 66 libros. Biblia es una palabra, está traducida de latín, significa libros. Son 66 libros. Usted sabrá que hay dos divisiones muy grandes, el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Los primeros 4 libros se llaman los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los tres primeros libros se le conocen como los sinópticos, o sea que tienen casi lo mismo. El Evangelio de Juan es un poquito diferente, pero los 4 evangelios hablan acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Luego tenemos un libro histórico que es el libro de Hechos, ¿verdad? Que es el desarrollo de la iglesia desde que Jesucristo fue alzado, la ascensión de Cristo, y se quedó el libro como de una forma incompleta, porque la iglesia sigue todavía, hermanos, en estos tiempos. Después tenemos 15 epístolas. Dentro de las epístolas son cartas. Tenemos las epístolas paulinas, es decir, que las que escribió Pablo, y son diferentes a las iglesias. Hay otras epístolas pastorales, otras que le llaman las epístolas de la prisión, porque fueron escritas desde la prisión. Y entonces tenemos desde Romanos hasta Hebreos esas epístolas. Entonces fíjate bien, los primeros 4 son los evangelios. Luego tenemos el histórico que es Hechos, luego tenemos 15 epístolas. Entre ellas están las paulinas, está la de Santiago, que es el hermano de Jesús, las petrinas, o las que escribió Pedro, y las juaninas, las que escribió Juan, y Judas también escribió una epístola pequeña por ahí. Y después tenemos un libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Muchos le sacan la vuelta a Apocalipsis porque creen que es un libro muy complicado, y la verdad no, hermanos, es bien sencillo, es simplemente que leerlo con calma, y si tiene hay un pastor que lo ayude, pues mejor, ¿verdad? Pero hermanos, es simplemente el estudiarlo. El Antiguo Testamento, hermanos, es bien importante. ¿Por qué? Aunque la iglesia, hermanos, tiene su constitución en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, hermanos, tiene una riqueza invaluable, hermanos, de información. Por ejemplo, Pablo nos dice en Romanos 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Otra vez dice: para que se escribieron para nuestra enseñanza. Dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es inspirada. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que el Antiguo Testamento es bien importante. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6:
mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No, dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces, bueno, esas grandes riquezas de conocimientos, anécdotas, historia, llena de sabiduría. Dicen por ahí que el que no conoce la historia está condenada a repetirla. Y nosotros, hermanos, queremos evitar ciertos errores y prácticas que sucedieron en el pasado, ¿verdad? Para que nosotros ahora no cometamos esas prácticas y esos errores. Dios nos enseña, hermanos, a través de estas cosas por medio de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay ciertas divisiones también. Por ejemplo, tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, desde Génesis a Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos libros son los primeros 5 libros y entonces están ahí al comienzo de la Biblia. Después tenemos 12 libros históricos. Pentateuco viene de 5, ¿okay? de penta, ¿okay? Entonces le llama el conjunto de los primeros 5 libros es de Génesis a Deuteronomio. Después siguen los 12 libros históricos porque son libros que hablan de historia y comienzan desde Josué y nos vamos seguido uno del otro, pues Jueces, y ahí nos vamos hasta el libro de Esther. Hasta el libro de Esther. Son 12 que habla acerca de la historia, básicamente desde que llegan a la tierra de Canaán, ¿verdad? Hasta que el pueblo se dividió y regresaron del cautiverio nuevamente. Después tenemos 5 libros poéticos, que son los libros de Job hasta Cantar de los Cántares. Ahí tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cántares, que es poesía, una poesía muy, muy preciosa, hermanos, y llena de sabiduría y de enseñanza también. Después de los poéticos tenemos los profetas mayores, ¿okay? Que son 5, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos 5 profetas se llaman los profetas mayores. Después tenemos, por último, en el Antiguo Testamento, 12 libros que se llaman los profetas menores. ¿Okay? Los profetas menores son diferentes a los mayores, no porque sean de menor importancia, se llaman menores porque son de menor tamaño. Los profetas mayores son mucho más grandes que los profetas menores. Hay unos libros en los profetas menores que solamente tienen un capítulo pequeñito, otros que son 2 capítulos, otros 3 capítulos, pero a comparación como por ejemplo Ezequiel, que tiene 48 capítulos, Isaías, que tiene 66 capítulos, hay una diferencia muy grande. Otra vez, cuando dijimos profetas menores, no estamos hablando de menor importancia, sino simplemente escribieron menos que los mayores. También hay otros profetas que no escribieron nada, pero fueron profetas y no radican de importancia. Pero lo que quiero decir es que no tienen menor importancia, como por ejemplo Elías, Eliseo, Natán, estos profetas no recuerdo todos, pero entre ellos están Elías, Eliseo, Natán, que no escribieron un libro en sí. Entonces, los profetas menores, hermanos, es lo que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Creo que los dije todo en ordenación. ¿Okay? Estos libros, hermanos, son bien importantes también. Son parte de la Biblia. Son parte de las escrituras que son inspiradas por Dios. Son parte de donde Dios puede hablarnos, hermanos, para darnos esas enseñanzas, como decía Pablo en Romanos 15:4, para que tengamos esperanza, ¿verdad? Acerca de las escrituras, de las cosas que se escribieron antes. Entonces, hermanos, es bien importante estudiar toda la Biblia. Pero quiero enfocarme, hermanos, en las próximas semanas en estos libros. ¿Por qué? Porque, hermanos, son los, creo yo, más desconocidos de toda la Biblia. Muchos de los cristianos conocemos muy bien, por ejemplo, el libro de Juan, el libro de Romanos, el libro de Apocalipsis, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, ¿verdad? Vamos al libro de Proverbios y conocemos muchos proverbios, incluso de memoria, el libro de Salmos, ni se diga. Pero, anda, a mí pregúntale a un cristiano acerca de Sofonías. Le pregunto a usted,
así enseña Sofonías.